saber eso. Vayan leyendo esa parte. Vamos a ir avanzando también en teoría, pero cuando lleguemos a pruebas de compatibilidad nos va a servir para poder interpretar. Si yo no sé eso, no voy a poder interpretar. ¿Ok? Entonces ahí están los, como les decía, los 45 sistemas que en la actualidad se conocen. Esto ustedes lo pueden bajar, lo pueden imprimir, lo pueden ir leyendo en sus tiempos libres. Ahora, quiero saber, de igual manera, qué antígenos tiene cada sistema. Doy un clic aquí en antígenos y también me aparecen todos. Y ahí, por ejemplo, ¿no? El sistema de ¿qué antígenos tiene? El A, el B, la B y el A1. Ese es el cuarto sistema. El O no hay. El O sale por descarte. El RH, ¿qué me interesa? Que ustedes conozcan hasta aquí. El D, C grande, C minúscula. Lo demás no tiene importancia, porque el 80% de las sensibilizaciones, es decir, que un paciente tenga anticuerpos irregulares, está en cualquiera de esos 5. Ya hay trabajos sobre población, qué antígenos es más frecuente en diferentes poblaciones, así que eso vamos a ir viendo poco a poco también. ¿Qué más acá? Ahí están todos los antígenos de importancia. Por ejemplo, del ABO quiero que conozcan los 4. MNS, hasta aquí quiero que conozcan sus características. Del P solamente el P1, RH hasta aquí, Luteran A y B, que el primero y el segundo se llama Celano, Lewis A, Lewis B, Daffy A, Daffy B, Yonki B, Diego A, Diego B. De eso quiero que conozcan todo lo que ustedes puedan. ¿Ok? Como les digo, eso nos va a servir para terminando la primera parte y casi toda la segunda cuando hagamos pruebas de compatibilidad. Si no sabemos eso, va a ser un poco difícil que podamos interpretar. ¿Listo? Ahora, un glóbulo rojo tiene más o menos unos 390, 395 antígenos, de los cuales 362 ya están clasificados en los 45 sistemas. ¿Qué pasaría si no es un sistema? Entonces puede ser una conexión o puede ser una serie, que también es otra calificación de menor, de menor valor, como quien dice, pero que también lo pueden conocer ustedes. No sé si esté por aquí. Tabla de arreglos, creo que es esta. Y acá ustedes pueden entrar y ahí están todas las características de cada uno. M, S, P, LUT, la RH. O sea, es decir, este es un libro casi importante que ustedes pueden tenerlo y ahí pueden ir leyendo las características de cada sistema. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas de esta parte? Esto les va a ayudar bastante a ustedes para que puedan conocer características de los sistemas. ¿Qué otra cosa? Como decía, si no es un sistema, puede ser una serie, puede ser una colección, que son 5 colecciones en la actualidad. Están las colecciones. 205, 105, 108, 110, 113, cada uno de ellos tiene los propios. O también puede ser, si no es una colección, puede ser una serie, ese antígeno puede estar en una serie de alta frecuencia o de baja frecuencia, como 901 o la serie 700, de alta frecuencia o baja frecuencia. Ahí están todos los 390 y tantos antígenos que un globo rojo puede tener. Esa clasificación. Los que tienen importancia han sido clasificados por los sistemas, los demás están en estudio para que en algún momento quizás también sea un sistema al margen de lo que ya conocemos. Ok, entonces esta página me parece importante que ustedes la tengan, la conozcan, la lean, porque tiene muy buena información para Banco de Sangre. Ok. Ahora vamos a ver ya lo que es propio de nuestro curso. Un banco clásico, yo les decía que por ejemplo en la actualidad hay un banco tipo 1 y tipo 2. El tipo 2, ¿cuál es el tipo de banco? El que hace todo esto. Hace desde que llega una persona que quiere donar sangre, lo selecciona, hace triaje, lo evalúa, le extrae, lo fracciona, lo conserva, hace la prueba de compatibilidad. Ese es un banco tipo 1, hace aferencias, hace todo. En cambio el banco es el tipo 2, pero el tipo 1 solamente hace pruebas de compatibilidad. Es decir, la red Almenara tiene varios hospitales de los cuales dependen de Almenara. Es decir, todos van a donar Almenara y, por ejemplo, Castilla, Grau o San Juan de Río Blanco quiere sangre, nosotros le mandamos semanalmente 15, 20, 30 unidades.
y lo único que hacen es una prueba de compatibilidad. Ya no seleccionan donantes, ya no tipifican, nada de eso, porque ya todo lo hizo el hospital. Es un banco tipo 1. En cambio, el tipo 2 es esto. ¿Qué características tiene? Si vamos a ir viendo cada una de ellas. Donante y extracción, por ejemplo. ¿Cuánto dona una persona? ¿Qué cantidad? 450, ¿sí? Sí. ¿Y en qué tiempo? 25, 30 minutos. ¿En qué tiempo? 20-25. 20, 25. A ver, ustedes han llevado hematología. ¿Cuánto es el tiempo de coagulación y el tiempo de sangría? Hasta coagulación de 5 a 10. De 5 a 10. Más o menos. Sangría de 1 a 3. De 1 a 3 en su sangría. A ver, ¿qué pasa después de los 10 minutos? Se coagula. Se forma el paquete. El coágulo. Hay agregación plaquetaria, las plaquetas van hacia el lugar donde se hizo la herida y comienza ya a formarse una especie de cicatrización. Igual ocurre en un donante, si yo me demoro más de 10 minutos, las plaquetas ya van hacia ese lado y por lo tanto va a haber poca cantidad de plaquetas en unidad de sangre. Por lo tanto, entre 8 a 10 minutos lo que demora una donación de sangre siempre. Más de 10 ya no se permite. A ver, ¿cuántos extra? El calibre de la hoja, si ustedes me decían 20, de repente porque estoy sacando con una hoja de 20, 21. Pero el calibre de una extracción es 16. ¿Qué significa? Que debe salir más o menos 60 mililitros de sangre por minuto aproximadamente, 60-70, para que esté dentro del rango correspondiente. De lo contrario me voy a demorar por 20-30 minutos, lo cual esa sangre ya no tiene ninguna validez. Entre 8 y 10 minutos lo que sea. ¿Qué hacemos ahí? Llega el donante, lee una serie de requisitos, ser mayor de edad, de repente una serie de requisitos que tiene, tener el documento, etcétera, etcétera. Entonces ya posiblemente pueda donar y comienza a chequear a esa persona. Llena una encuesta, una entrevista, una serie de preguntas, se le hace el triaje, hemoglobina, hematocrito, presión arterial, funciones vitales, otras pruebas más, y si después de todo eso está apto, recién pasa a donar la persona. Entre 8 a 10 minutos, 450 mililitros. Esta es un área en la cual, eso también, por ejemplo, me gustaría que vayan poco a poco a mirar esa área, donde ya tenemos 8 o 10 camillas, donde van pasando las personas, se les va a tener ese tiempo, descansan 15 20 minutos, luego se retiran a su casa sin agua, donde tenga que ir, sin ningún problema. Esta es la parte de donante y extracción. La extracción, como le digo, entre 8 o 10 minutos, 450 mililitros. ¿Qué anticoagulante usamos en el banco de sangre? En las bolsas de banco. ¿Saben? Porque esa bolsa de sangre tiene ya anticoagulante, tiene 63 mililitros de anticoagulante. ¿Pero qué anticoagulante es? ¿Alguna idea? ¿Cuál? En la siguiente clase vamos a ver eso, pero es cepiadenina 1 que dura 35 días la sangre. Es decir, ¿cuánto dura la sangre? Desde que se extraída, 35 días, pero si se le agrega un preservante, le damos 7 días más, hasta 42 días puede durar la sangre. Y la parte de donantes, parte bastante interesante, donde ustedes tienen que tener un poco de destreza para extraer. En algún momento ustedes van a trabajar en una clínica o una clínica realmente y va a llegar una persona, lo van a chequear y van a decir, extraen los 450 y tienen que saber hacerlo. La otra área importante es fraccionamiento. Hemos pasado ahí de lo que era la parte manual, todo lo hacemos de forma manual, a la parte semi-automatizada y ahora ya casi totalmente automatizado. De una unidad de sangre, ¿qué componentes puedo obtener? Plasma, plaqueta. Plasma, plaquetas, ¿qué más? ¿Qué más? Crioprecipitados también, claro, sí. O sea, de una unidad de sangre yo puedo fraccionarla, ya tengo mis glóbulos rojos, tengo plasma, de ese plasma puedo extraer las plaquetas, el plasma rico en plaquetas saco plaquetas, de ese plasma puedo sacar crioprecipitado y al final me queda un plasma residual. Todo eso se hace en fraccionamiento con una centrífuga que a tiempos y a revoluciones ya establecidos vamos a ir obteniendo cada uno de los componentes. Y luego de eso los vamos a conservar. Unos se van a congelar, el plasma y los crioprecipitados, por ejemplo, a menos 20 grados. Otros los vamos a refrigerar, los glóbulos rojos de 2 a 8 grados. Y otros los vamos a dejar a temperatura ambiente, las plaquetas. O sea, cada uno tiene su manera de cómo se conserva cada componente.
Apenas terminado de fraccionar, lo llevamos a conservar hasta que las pruebas serológicas hayan salido, tenga su sticker de que está apto y ya podemos utilizar esa sangre. ¿Qué marcadores? ¿Cuántos marcadores se le hace a un donante? ¿Cuántas pruebas serológicas se le hacen? ¿Cuántas? 6, 7, 8, 7. Hepatitis B, hepatitis C, anticore total, Chagas, sífilis, HIV y me olvido de alguno. ¿Perdón? Y HTLV. 7 marcadores. Y eso es por ley. Ninguna unidad de sangre puede ser transfundida si no se le hacen esas pruebas serológicas. Y de igual manera, si se descubre que la sangre fue transfundida sin las pruebas correspondientes, está penado. Hay una pena para la persona o para el banco de sangre por hacer ese tipo de transfusiones sin completar su procedimiento. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el fraccionamiento, cómo trabajamos antes de forma manual. Luego ya vieron la parte con los equipos automatizados y actualmente hay un equipo llamado Reveos que todavía no llega a Perú, donde yo coloco 4 unidades de sangre, la máquina me lo centrifuga, lo separa y en 30 minutos ya tengo 4 paquetes globulares, 4 planos, 4 paquetes. Ya no necesito el fraccionador, sino ya está todo incluido. Eso es totalmente automatizado. ¿Qué otro algo importante aquí? La inmunoserología. Como decía, hemos pasado de hacer ELISAs a hacer ahora quimioluminiscencias. En ELISAs ustedes han hecho, ustedes tenían su plaquita, colocaron sus controles positivos, negativos, sus muestras, le agregaban de repente el diluyente, lo incubaban 30 minutos. Una vez que comienza el proceso, yo ya no puedo agregar una muestra más, porque ya comenzó el proceso. En quimioluminiscencia es diferente, voy agregando muestra por muestra. Voy colocando en el equipo las muestras, me puede llegar ahorita 5 muestras, las coloco, leo 1, 2, no es que yo tengo que tener una cantidad adecuada, sino uno por uno les puedo poner. Ventajas. Y a los 30 minutos me comienza a dar resultados de las pruebas que está haciendo. Tiene sus ventajas también la quimio, reduce el periodo de ventana y da un poco más de seguridad justamente a la sangre que va a ser obtenida. Inmunohematología es lo que yo les comentaba, donde vamos a hacer, por ejemplo, pruebas de compatibilidad. Y para hacer las pruebas de compatibilidad, ¿cómo se hace una prueba de compatibilidad? ¿Qué necesito? Glóbulo rojo del donante más suero del receptor, ¿no es cierto? Quiero saber si en el suelo de ese receptor hay algún anticuerpo irregular contra la sangre que le vamos a colocar. Si así fuera, va a ser incompatible y esa sangre no le puedo poner. Por eso se hace una prueba de compatibilidad. Por más que me digan el donante es O y el receptor es O, les estoy comentando que hay otros 44 sistemas al margen que alguno de ellos puede tener, de repente la persona ya está sensibilizada y le puedo provocar una reacción transfusional. Y como les digo, eso está penado. Por lo tanto, siempre tenemos cuidados del caso. Vamos a ver inmunohematología y acá, rapidito, que ahorita retrocedemos, ¿ya? Ahorita retrocedemos. Por ejemplo, acá. ¿Se ve? Los 3 son grupo O, ¿no es cierto? ¿Y qué encuentran de diferente ahí? Porque hay algo diferente. Los fenotipos. Los fenotipos, ¿no es cierto? Miren, son 3 donantes diferentes, los 3 son grupo O, pero por ejemplo para el fenotipo RH, este donante no tiene el C pequeño, ni el E grande. Y este, si lo tiene todo. Y este no tiene el C grande, ni el E pequeño. Y los 3 son grupo O. ¿Qué significa la palabra inmunógeno? Inmunología. Yo les digo, el sistema RH tiene una capacidad inmunogénica. ¿Qué les estoy diciendo con eso? ¿Perdón? Que puede producir un estímulo y ese estímulo es una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Un anticuerpo. Por ejemplo, si esta persona que tiene todo, mire, por ejemplo, solamente el sistema RH, porque también en el hospital fenotipamos para otros sistemas, pero el sistema RH, esta persona tiene, por ejemplo, todos los antígenos que yo les dije, del 1 al 5 tiene el D, tiene el C grande, C pequeño, pequeño. Si a esta persona yo le transfundo esta sangre, no le pasa nada porque tiene todos los antígenos. Pero ¿qué pasaría con esta persona que no tiene ni el C grande ni el E? Y no tiene ni el E grande ni el C pequeño. Y yo le transfundo esta sangre a él o a él. ¿Qué pasaría? Puede generar una respuesta.
No, ¿Y cuál es la respuesta? no. Como este no tiene C, fabrico un anti-C grande. Como este no tiene E pequeño, fabrico un E pequeño. Como este no tiene E grande ni C pequeño, fabrico un anticuerpo. ¿Ok? Esa es en la actualidad los bancos de sangre ya han cambiado un poco su estilo de trabajo. Antes solamente era grupo, elegir una unidad cualquiera y yo estoy sensibilizando al receptor. En cambio ahora nosotros ya nos vamos. ¿Qué grupo de sangre viene el donante? Lo fenotipamos. Ahí está su resultado en la bolsa. Llega una muestra de un receptor, hacemos su fenotipo, su grupo sanguíneo y buscamos la unidad más parecida a esa persona. Y estoy evitando sensibilizar a esa persona. Eso también se hace en la parte de inmunohematología. Estamos tipificando y me olvidé de poner también de otras unidades en las cuales hay otros fenotipos de importancia. Está el KEL. Acá está el KEL, por ejemplo. Este es el KEL. Por ejemplo, los inmunógenos más importantes son el D, sistema RH, el segundo es el KEL, el 006, el tercero es el DAFI, el 008 y el cuarto es el KIT, el 009. En ese orden de importancia y de inmunogenicidad. Cuando nos toca, por ejemplo, estamos haciendo una prueba de compatibilidad en el hospital y sale incompatible, lo primero que se nos viene a la cabeza puede ser RH, que es lo más frecuente. Y si no es RH, ya pensamos en KEL, pensamos en DAFI, pensamos en KIT, o de repente algunos otros fríos que también pueden producir esa reacción. O sea, ya más o menos tenemos la idea de cuál podría ser. Y cuando yo, por ejemplo, encuentro que esta persona tiene un anti-C grande porque no tiene C, una persona fabrica un anticuerpo contra lo que no tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo no tengo el antígeno D en mi membrana, yo me enfrento a ese antígeno, fabrico una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Un anti-D. Una persona que es RH negativa. Si yo le pongo sangre positiva, ¿qué hace? Fabrica un anticuerpo. ¿Cuál es el anticuerpo? El anti-D. ¿No es cierto? Acá igual. Yo le pongo esta sangre a esta persona, como este no tiene el C grande y este sí lo tiene, me fabrico un anticuerpo, un anti-C. Ya está circulando en esta persona. Si después nuevamente le quiero poner sangre con un C mayúscula, como ya tiene el anticuerpo, hace reacción. ¿No es cierto? Y eso es lo que se trata de evitar. En personas que son politransfundidos tienen esa característica de que posiblemente ya han sido sensibilizados y por eso la prueba de compatibilidad me va a decir si tiene o no tiene anticuerpos. Y si tiene, tengo que averiguar cuál es. Utilizo células pantalla, células panel, identifico el anticuerpo, ya digo, la persona tiene tal anticuerpo, hay que buscar unidades que tiene un anticuerpo X, tengo que buscar unidades que no tengan el antígeno X, para que sea compatible con la persona. Eso también en la parte de inmuno, como les decía, en la parte de inmunohematología lo vamos a ver. Vamos a ver pruebas de compatibilidad, vamos a ver utilización de células pantalla, células panel, fenotipificación de grupos sanguíneos, no solamente de los, sino de los antígenos de importancia clínica. ¿Qué otra área importante? El área de transfusión. Es un área en la cual, por ejemplo, vienen en nuestro servicio de lunes a sábado, hay pacientes que, por ejemplo, pasan consulta, hacen sus análisis y tienen, por ejemplo, 7, 8 gramos de hemoglobina. No necesita hospitalizarse, sino que está con esa hemoglobina. El médico que hace, lo manda a banco para transfundirle sangre. Entonces el paciente saca una cita, tal día va a venir, se le transfunde lo que necesita, sea sangre, sea plasma, sea plaqueta, y después de eso se puede retirar a su casa. Es decir, no necesita hospitalizarse para hacer una transfusión. Son pacientes ambulatorios que nosotros le llamamos. Entonces viene la persona, hay un área correspondiente, diariamente vienen entre 8 a 10 personas a transfundirse, termina su transfusión, se retira a su casa sin ningún problema. Es un área que también tenemos. El área de aferesis es un área en la cual también chequeamos al donante previamente. Si yo quiero sacarle solamente plaquetas, debe tener más de 300.000 plaquetas, debe tener ya su resultado, toda su serología negativa, se le conecta a un equipo, el procedimiento dura 50 minutos más o menos, de la persona sale sangre hacia el equipo centrifuga, separa lo que uno desea, plaquetas, plasma o sangre, y el resto se lo devuelve. Durante 4 o 5 ciclos, 50 minutos. Al cabo de los 50 minutos tengo 10 unidades de plaquetas de esa persona. Puedo tener 600 litros de plasma solamente esa persona. O puedo tener 400 mililitros de glóbulos rojos de esa persona de y le devuelvo a la persona. ¿Ok? Y solamente le saco lo que en este caso deseo sacar. No quiero sangre, solamente quiero plaquetas, le saco 10 unidades de plaquetas.
Generalmente son pacientes en los cuales para plaquetas yo vengo a donar para fulano porque fulano es mi amigo y necesita plaquetas. Hay escasez de donantes voluntarios para este caso, solamente viene cuando es para una persona dirigida. De aquí, por ejemplo, ¿cuántos han donado sangre alguna vez? 1, 2, 3, 4. Y el resto no sabía, no quiere o no puede de repente. Falta sangre. Faltó sangre. O de repente está esperando banco para donar. Y le pongo un punto más por haber donado, cosa que no va a hacer. Vamos a ver también esas cosas. A ver, ¿qué más? Y la parte de hemovigilancia, creo. Ah, sí, hemovigilancia es qué pasa con la persona después de la transfusión. De repente llega, nosotros, eso pasaba antes, no sé, la transfusión a una persona y al cabo de un año venía y me ha dado hepatitis B o me ha dado hepatitis C o tengo sífilis, por ejemplo. Y se hacía justamente el cuidado correspondiente para saber si se había contaminado con la sangre que le habíamos puesto o de repente ha sido otro tipo de contaminación que ha tenido la persona. De ahí que el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, PRONAEVAS, nos dice que las muestras de los donantes tenemos que guardar durante 5 años, congeladas. Si pasa eso, nosotros vamos al banco que tenemos, buscamos la muestra, buscamos nuevamente al donante, se le extrae al donante, se verifica cómo es el resultado y vemos que salvamos responsabilidad. Varias veces al hospital han querido hacer juicio de decir, yo me he contaminado de hepatitis C en su hospital porque me puse sangre. Y sí, se puso sangre, ¿no? Pero también se puso sangre en otro lado. Y cuando hacemos la verificación, ¿qué unidad se le puso? Tal unidad. Se busca al donante, eso ya lo hace una entidad externa, busca al donante, le hace las pruebas y compara con nuestros resultados. Y ahí decidimos dónde fue el error. Igual de veces nos hemos librado de eso porque esa persona, sí, también me transfundí en tal sitio, entonces no fue en nuestro hospital. Generalmente lo hacen por hacer un juicio o algo por el estilo. Pero la hemovigilancia es eso, ver qué le pasa al paciente después. ¿Tuvo alguna reacción? ¿Qué tipo de reacción? ¿Cuánto tiempo pasó? Y eso nos sirve para evitar que si hubo una reacción transfusional o de repente una reacción leve o moderada, evitar que eso pase en una siguiente transfusión. ¿Qué le pasó? Tuvo una reacción febril, etc. Entonces no hay que darle sangre con leucocitos, que son los principales elementos en causar ese tipo de fiebre. Hay que darle sangre filtrada o lavada para evitar que tenga esa reacción. Para eso es la parte de hemovigilancia. Un banco de tipo 2 hace todo esto. Un banco de tipo 1 solamente hace lo que son las pruebas de compatibilidad en esta parte. Solamente hace pruebas de compatibilidad. Lo demás no hace nada más. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. En el Perú, ahora vamos a ver una diapositiva, creo que hay 411 bancos de sangre en todo el Perú, de los cuales 92 son tipo 2 y la diferencia entre 350 son de tipo 1. Porque también hay requisitos para saber qué tipo de banco es, si es tipo 1 o si es tipo 2. Pregúntase, todo esto lo vamos a ver en el curso. En cada una de las áreas, sus características importantes, pruebas que se hacen, requisitos. De cada una de estas partes lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Por ahora, ok. Y la pregunta que siempre nos viene es esta, ¿no? ¿Por qué la sangre es necesaria? ¿Qué dice? ¿Perdón? Hay una respuesta interesante para poder mantener el cuerpo. Mantener cierto estado de salud cuando hay deficiencia de algún componente, pues, ok. ¿Qué otro motivo? ¿Por qué es necesaria la sangre? ¿Por qué la sangre es necesaria? Transporte de oxígeno. Ya, algo mejor que eso. ¿Hay fábrica de sangre? No. ¿Cuál es la única manera en la cual obtenemos sangre? De un ser ser no hay vivo. otra. En la actualidad. En Francia y en Inglaterra hace unos 10 años están ya viendo lo que es la sangre sintética que le dieron ellos, ¿no? En algún momento dicen que para el 2030 quizás lo tenga. Es una sangre que va a ser universal para todos. O sea, ya no va a haber grupo A, B, sino todos van a tener un tipo de sangre, se evitarán las reacciones, quizás eso, de repente el banco va a ir de caída, ¿no? Porque ya no se va a evitar eso, ¿no? Porque las personas son la única fuente, no hay otra.
en la actualidad. No hay, la única manera de obtener sangre es por una persona, por un donante, no hay otra manera. Y eso es lo que se tiene que estimular, ¿no? A que las personas en algún momento pues accedan a poder donar sangre. No hay sustituto para la sangre. Si una persona necesita glóbulos rojos para seguir haciendo su oxigenación de sus tejidos, sus órganos, la única manera es transfundir sangre. ¿Qué pasa con los pacientes que son testigos de Jehová, por ejemplo? No aceptan Respetando sus transfusiones. ideas y creencias. Ellos no aceptan transfusiones de sangre. Y he visto pacientes con 4 o 5 gramos de hemoglobina que no se quieren transfundir y el hospital lo que es unidad de alta y bueno, no se puede hacer, no se les puede obligar. He visto pacientes testigos que entran por emergencia grave y el médico toma la decisión de transfundir sangre bajo su responsabilidad, porque si no el paciente se muere. Ya después vendrá un juicio o algo, pero por lo menos le salvó la vida. No hay sustituto para la sangre todavía. Y los componentes tienen un tiempo corto de vida, como yo les decía, ¿no? 42 días y lo saco con cpd-adenina 1 más preservante. Es decir, se lo saco el día que es 30 de marzo. La sangre me dura los 30 días de abril, más el 31, que son 31, y más 11 días de mayo. Hasta el 11 de mayo me duraría esa sangre para poder usar. Me da 42 días para usar. El plasma fresco yo lo puedo congelar a menos 20 grados, me dura un año, congelado a esa temperatura. Las plaquetas solamente 5 días a temperatura ambiente. Y el crío precipitado a menos 20 grados durante un año lo puedo congelar y me sirve para poder utilizarlo. Y ahí lo importante es la sangre, porque 42 días no tengo más tiempo para guardarla y cuando llegue ese lapso, pues si no se usa se tiene que descartar. Generalmente se trata de usar antes de su fecha de vencimiento, por la misma necesidad que hay. Y porque debe haber un aumento en la demanda de voluntarios, por eso le decía, de acá si somos algo de 25 personas y solamente 4 han donado, algo está fallando, ¿no? Creo que todos somos mayores de edad y de repente en algún momento ustedes se animarán a poder hacerlo. La selección del donante siempre es importante. ¿Cuál era había una pregunta acá? A ver, no sé quién marcaba. ¿Cuál es la fase más importante para asegurar que la sangre transfundida sea segura? ¿Las pruebas? La No. selección del donante. La selección cuidadosa del donante. Esa es la parte más importante. No todos, en nuestro hospital, por ejemplo, diario llega un promedio de 150 a 160 personas que quieren donar, de los cuales se elimina a 30 o a 40 en algunas ocasiones. Personas que en ese momento no pueden donar, están resfriados, están tomando medicamentos, han salido de guardia, etcétera, que por ahora no se les puede aceptar. Lo voy a diferir. Y a los que acepto es porque cumplen todas las reglas adecuadas de la selección del donante. Y ahí está, si yo selecciono mal a un donante, el componente va a ser de mala calidad. ¿Y quién va a ser perjudicado? El paciente. Por eso la selección es el paso importante que permite la seguridad de una transfusión sanguínea, la selección adecuada del donante. Si yo selecciono bien a mi donante, la unidad va a ser adecuada. De lo contrario voy a tener problemas. Y ahí siempre hay la ficha de inscripción de una persona, lee los requisitos, ve que cumple con esos requisitos, pide una ficha y comienza a llenar las preguntas. Pone su nombre, datos, enfermedades que haya tenido, vacunas que se haya puesto, porque también hay ciertos lineamientos para eso. Una serie de preguntas que se le hace y luego ya una vez que llenan las preguntas pasa un triaje, una persona le va a entrevistar revisando las preguntas y haciéndole preguntas adicionales. Si todo eso está bien, se le hace hemoglobina, hematocrito, si está apto, recién pasa a donar a la persona. Pues a veces van las damas, 11 gramos de hemoglobina, 11.5, es una hemoglobina un poco baja que no pueden donar. Entonces siempre hay requisitos para una donación de sangre. Formato de selección del donante, la entrevista es importante, hematocrito y hemoglobina, que es lo que siempre se le hace a cualquier donante. La selección es la parte importante para la obtención de la sangre. Y ahí una vez, por ejemplo, la edad, ahora ha subido a 65 años, antes era 60, hasta 60 se podía donar, ahora es hasta 65 años, y en Europa es hasta 70. Según dice, está subiendo el nivel de vida y tanta cosa, por eso lo han subido de 18 a 65. Peso mínimo 55 kilos. El peso también es importante. El 8%, entre el 7 y 8%, pero el 8% del peso de una persona es el volumen de sangre.
Es decir, si una persona pesa 55 kilos, tiene aproximadamente 8 por 5, 40, unos 4.4 litros de sangre aproximadamente, es lo que tiene la persona. Y se le extrae no más del 12%, o sea, el 10% le voy a extraer 450, está en el límite, está correcto. Una persona que pesa 50 kilos tiene 4 litros de sangre y sacarle 450 ya excede el valor. Por eso el peso siempre es importante para poder seleccionar a la persona. La frecuencia de donaciones, un hombre puede donar, si ustedes leen el manual de la bebé, hasta 4 veces al año, una mujer 3, pero a lo mucho se le pide que done por lo menos, si es posible, 2 veces al año. Pulso y presión arterial de igual manera. Y las pruebas de laboratorio, hemoglobina, una dama debe tener por lo menos 12.5 gramos de hemoglobina y el varón 13.5. Si ustedes leen el manual de la bebé, allá en hombres y mujeres es 12.5, pero eso es en Estados Unidos. Aquí se establecen ya valores un tanto diferentes. Un régimen alimentario adecuado y profesión y aficiones, porque se le dice, después de donar, ¿usted qué va a hacer? De repente voy a montar bicicleta, hoy día no lo hago, solamente hoy día, mañana sí. De repente voy a ir a jugar fútbol, hoy día no lo hago. Deportes, hoy día no. El organismo se demora en reacomodar el volumen unas 12 horas. Al cabo de 12 horas no hay ningún problema y la persona puede hacer todas las actividades a las cuales está frecuentemente acostumbrado a hacer. Pero durante ese tiempo no puede de repente manejar un carro con cierto cuidado, porque no solamente puede accidentarse, sino también puede causar un accidente. No manejar bicicleta, no hacer deporte, eso hoy día no lo haga, lo puede hacer a partir de mañana sin ningún problema. A partir de mañana sus actividades sin ningún inconveniente. Y algunos síntomas pueden darse, a veces se puede sentir mareados, es algo bastante leve, son las llamadas reacciones post-donación, que son leves, pero también se le explica a la persona si es que ocurre eso, para que sepa y tome las medidas solamente del caso. Los requisitos, como ya les decía, eso lo vamos a ir viendo mejor. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista, por ejemplo, cuando uno se la entrevista en la selección del donante? Primeramente, verificar que la persona esté sana, con las preguntas que le va a hacer. ¿Qué enfermedad tenía usted hace 3, 4 años? ¿O hace qué tiempo? Por ejemplo, yo llego y la señorita me está entrevistando. Y yo le digo, ¿sabe qué? He tenido hepatitis. ¿Me acepta o no me acepta? No acepta. La siguiente pregunta sería, ¿a qué edad? O de repente, preguntarle qué tipo sería, de repente, es mucho porque de repente no sabe mucho de salud. ¿A qué edad tuve hepatitis? Tuve a los 6 años. ¿De qué sospecho? Hepatitis A. ¿Cómo se contagia la hepatitis A? Oro fecal, no por sangre, es oro fecal. Entonces, ¿cuánto dura la hepatitis A? Sin tratamiento, 1 semana, al cabo de lo cual de repente a muchos niños les da en el colegio, 1 semanita normal al colegio, luego están bien, sin ningún problema. Entonces, me dio a los 5 años, estuve 1 semana que no fue al colegio, después todo bien. Entonces sí, puede ser hepatitis A, lo sigo chequeando. Pero si yo le digo, por ejemplo, estuve como 3 meses hospitalizado, con tratamiento, y me dijeron que podía ser hepatitis B o C. Eso ya no lo acepto. Yo me está diciendo un tipo de enfermedad en la cual sí se transmite por sangre. Y una vez, la hepatitis, una vez que tanto B y C que me ha dado, toda la vida voy a tener ese virus en mi organismo. Por lo tanto, yo ya ese donante no lo acepto. Y en donantes ustedes tienen 3 posibilidades. Cumple con todos los requisitos, lo acepto. De repente llego y le digo a la señorita, estoy tomando ácido acetilsalicílico, ¿puedo donar? No, está anticoagulado por la anticoagulación que tiene, por el medicamento que está tomando. ¿Qué cosa es el ácido acetilsalicílico? La aspirina produce anticoagulación. La aspirina es un antiplaquetario. Por farmacología, ¿cuánto me dura un medicamento una vez canalizado en mi organismo para poder eliminarlo adecuadamente? De 6 a 8 horas. ¿Cuántos días, horas? No, entre 2 a 3 días. Yo estoy tomando una medicación, tiene que pasar unos 3, 4 días después de haber terminado la medicación para pretender una persona donar. Pero mientras esté tomando la medicación, o si ayer estaba tomando desde hace 2 o 3 días aspirina o cualquier medicamento, no puedo donar sangre. Porque eso quiere la persona y le puede pasar también a la
O sea, averiguar. Por eso el triaje es importante porque ahí averiguo, por ejemplo, si la persona está sana, qué enfermedades ha tenido. Por ejemplo, he tenido fiebre tifoidea, ¿puedo donar? He tenido tuberculosis, ¿puedo donar? No. ¿Por qué? La pregunta, el donante, ustedes le dicen no, va, googlea y dicen, ¿por qué no puedo donar? Te va a preguntar. ¿Qué le digo? Está en remisión. Claro, ¿hace qué tiempo tuvo usted tuberculosis? Hace 10 años, pero una persona después de 3 años de haber sido curado puede donar sangre. Una persona que tiene tuberculosis, sí. Tomó su medicación, pasó 3 años, se le comprueba que está muy bien, no tiene ningún problema tifoidea. Después de 3 años yo puedo donar. De repente tengo títulos 1 en 40, porque son títulos que quedan. Menores quizás, ¿no? Pero sí puedo donar. Hay enfermedades que pueden pasar un tiempo y sí me permite donar si estoy restablecido adecuadamente, pero otras no. Yo soy cardiópata, ¿podría donar? Tengo un problema cardíaco aún congénito. Como dicen, soy cardiaquito, ¿podría donar? No, porque ahí sí lo desestabilizo su volumen. Los cardiaquitos generalmente tienen hemoglobina un poco alta, que es lo que necesitan para su organismo. Si yo le saco, estoy causando un desequilibrio en su función. Por lo tanto, esa persona no podría donar. Yo vengo, digo, estoy tratándome de cáncer, yo no curé de cáncer, ¿puedo donar? No. Cuando nombre su delegado, le voy a hacer llegar una serie de requisitos en los cuales sí pueden, no pueden, sí o no, ¿por qué? Por eso le decía, yo acepto a una persona, yo lo difiero un tiempo determinado o yo lo rechazo. Solamente tengo 3 maneras a un donante. Cumple todos los requisitos, está bien, lo acepto. No estoy tomando medicamentos o estoy resfriado, ya te difiero por 5 días o una semana, luego ya pueden venir nuevamente a chequear. Tengo hepatitis B o hepatitis C, usted no puede donar. Acepto, difiero y rechazo. No hay otra posibilidad cuando llega una persona. Pero ustedes tienen que explicarle la razón, ¿por qué lo estoy rechazando? Siempre les voy a preguntar, ¿por qué me rechazan? Dime la razón. O de repente llegan 2 personas, que nos ha pasado, ¿no? Que es un homosexual, ¿podría donar? Lo primero que te pide es dónde está tu cuaderno de reclamación. Sí puede donar si no tiene nada. Si no tiene, si está apto. ¿Ah? Prueba, sí, hacer las pruebas. Eso se llama, tiene un nombrecito, eso se llama Pacientes de alto riesgo, algo así podría ser. pero él tiene su derecho. Puede decir que lo discriminan. Eso. Me piden las pruebas, me estás discriminando. ¿Dónde está tu cuaderno de reclamación? Yo te hago una demanda. Me estás discriminando antes de saber los resultados. ¿Podría donar? Si está apto, sí. Si está apto, podría ser. Nosotros, ¿qué hacemos, no? Cuando llega esa persona, generalmente vienen a donar para un familiar. Listo. Tu sangre va a ser exclusiva para tu mamá, tu papá, el paciente que necesite esa sangre. Y muchos de ellos lo aceptan. Correcto, yo no tengo ningún problema, lo acepto. Pero hay otros que no, no, mejor ya no dono, dice. Ya te lo estás sacando del audio. O sea, tienes que saber tratarlo, porque si tú dices así de frente, no, o quiero ver tus resultados de las pruebas, me estás discriminando, dame tu cuaderno y te hace una denuncia, etc. y tiene toda la de ganar. Tú estás prejuzgando antes de saber justamente los resultados sobre el estado de salud de la persona. O de repente digan 2 personas que también nos han tocado, 2 personas lesbianas. ¿Pueden donar? ¿Puede donar una de ellas? Si está A ver si dicen que son las más fieles o en homosexuales son las más fieles. Así es. Sí. Tú tienes que buscar una manera, y a veces nos ha pasado que llegue la persona, dile que tiene hemoglobina baja. Ya se hizo una prueba en otro lado, tengo 14 hemoglobina, así que no me puedes. No, dile que tiene la presión alta. Ya me hice en la esquina la presión y está mi resultado, así que no me puedes eliminar. Ya tiene toda la persona preparada para que tú le digas cuál es la razón por la cual no puede donar. Y tienes que darle una buena razón por eso. De lo contrario, lo aceptas, sangre dirigida exclusivamente para tu paciente y listo, no hay ningún problema. Y nosotros ponemos que solamente esa sangre es para esa persona y no lo utilizamos para nadie más. Salimos de la zona. Hay maneras en las cuales se puede tratar con esa persona. Objetivo, como les digo, sangre segura en persona que esté sana y sobre todo detectar enfermedades. Muchas veces pasa todo el triaje y después sale que tiene hepatitis B, que tiene HIV. Nos ha tocado personas
que ustedes lo ven aparentemente sanos, etcétera, etcétera, HIV positivos. Y ahí recién se entera que son HIV positivos, asintomáticos. En un momento se contagiaron, no hacen la enfermedad todavía, pero ya se detecta el anticuerpo en esa persona. Por eso es importante. Al margen del triaje, la selección, todo, las pruebas siguen siendo importantes para poder determinar alguna enfermedad que esa persona puede estar portando. Y los sitios marcados de igual manera es importante, se les hace a cada uno de ellos. A nivel nacional, es obligatorio que a todo donante se le haga sus sitios marcados, a todos. Por eso dice, ¿no? La calidad y franqueza de la entrevista es importante. A veces vienen personas que le dicen, sí, he estado con tal persona hace poco, etc. No porque no quiera donar, sino porque realmente está contando para que pida. ¿Usted qué dice? ¿Puedo o no puedo donar? ¿O espera un tiempo, etcétera? Y se le da el consejo. Como también ha habido personas que vienen con el papá y el hijo, y ¿sabe qué? Mi hijo va a donar y el hijo no quiere. Pero no le puede decir al papá que no quiere, no. Pero el papá lo obliga y eso, la donación no puede ser obligatoria, es algo voluntario. ¿Qué hacemos? Pasa el joven, se sienta y dice, ¿sabe qué? No quiero donar y mi papá me está obligando, pero no quiero. Ah, correcto, no te preocupes. Salimos y sabe que su hijo está bien todo, pero tiene su hemoglobina un poquito baja, así que no puede donar. Cosa que no se pelea con el papá, queda bien y no se le obliga a que done esa persona. La donación no es un acto obligatorio, es algo voluntario. Por más que yo venga a devolver sangre, pero sigue siendo voluntario de la persona que va a hacer justamente este proceso. Hay un cuestionario que lo vamos a ver en su momento. Y acá, como decía, ¿no? Excepto asigna donaciones, se busca la compatibilidad. Una persona que es del grupo A, hay que darle sangre A, que es del grupo B, sangre B, AB o O. Y ahora que ya estamos un poco más incidiendo en lo que son justamente los fenotipos. Todos podemos ser el mismo grupo, de repente acá todos somos grupo O, pero tenemos justamente esos fenotipos diferentes. Y eso hay que tener cuidado. Por eso le decía, ¿no? A veces nos demoramos un poquito e informamos, ¿no? A la enfermera. ¿Sabe que el paciente tiene anticuerpos irregulares? Vamos a demorar un poquito en hacerla detectar. Pero ¿cómo es posible si el donante dice que los sectores son? ¿Cómo va a tener anticuerpos irregulares? Por otros sistemas. Ya no estamos hablando del ABO ni el RH, no, de otros sistemas, de los 45 que les decía, que algunos, sobre todo de los 10 primeros, que la persona puede tener. De repente ya recibió sangre, se sensibilizó, fabricó el anticuerpo, ahora lo tiene circulando, y cuando le damos sangre que tenga nuevamente el antígeno, está haciendo una reacción. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué anticuerpo es? Identificarlo y buscar unidades que no tengan ese antígeno. Y ahí garantizamos justamente la compatibilidad. Sobre todo la transfusión sanguínea. Bien, hasta ahí, preguntas. Solamente le estoy presentando generalidades del banco de sangre, por si acaso. Y acá les puedo pasar algo rápido. Estas son las campañas que hacíamos nosotros durante la pandemia. Como les decía, nosotros al día recibimos efectivos unos 90, 100 donantes, efectivos, porque ya las personas, algunos son inferiores o rechazados. Pero ¿qué pasó a partir de la quincena de marzo del 2020? Nadie iba a donar sangre. Porque tenía miedo del hospital porque me puedo contaminar, con justa razón. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos afuera, salimos a Extramuros a buscar donantes, porque si no venían las emergencias, los niños pediátricos, los quemados, las pacientes obstétricas, y todo eso seguía igualito. Y había que compensar cómo le damos sangre a esas personas si es que no tenemos justamente donantes, ¿no? Son una ley que vamos a ver más adelante, la 26454, la ley que crea el coronavirus, eso lo vamos a ver en su momento. Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los pilares? Donantes seguros, sobre todo donantes seguros, y el tamizaje de las infecciones, los 7 marcadores que se tienen que hacer para garantizar que la sangre es segura. Sin embargo, siempre hay un pequeño margen, muy pequeño, que podría causar cierto problema a la persona. Por eso hay los consentimientos informados. Le vamos a transfundir sangre, pero podría posibilidad causarle alguna reacción y la persona sabe eso y acepta que podría ser. Es algo, una posibilidad, pero que siempre hay que tener en cuenta. Es lo que le decía, sí, hay 411 bancos de sangre, no se ve bien, ¿no? Así acá.
total, 92 son tipo 2 y 319 tipo 1 en todo el Perú. Es decir, 92 que hacen todo. Y 319 que son tipo 1, solamente hacen pruebas de compatibilidad. Tanto en MINSA, en salud, como también en las fuerzas policiales. Esto era la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, nosotros todo era donantes por reposición. Es decir, fulanito ya se operó, o de repente entró por emergencia, utilizó sangre, ahora la familia viene a devolver esa sangre. No viene porque son voluntarios, sino solamente vengo porque ese paciente usó sangre, ahora vengo a devolver. 5% donantes voluntarios y 95% reposición. Durante la pandemia fue diferente, salimos nosotros a buscar y ahí obtuvimos casi 50 o 60% donantes voluntarios, porque íbamos a un centro comercial, de repente ustedes lo han visto en Plaza Norte, en otros más, teníamos nuestra carpita, se acercaba una persona, le conversábamos, lo convencíamos y cuando me lo estaba donando sangre. Y de acá usted puede donar a cada 4 meses. ¿Qué le ofrecíamos? Sus pruebas serológicas, todo gratuito, su grupo sanguíneo, sus funciones vitales, todo le mandábamos a su correo y la persona en 48 horas tenía esos resultados y eso lo contentaba porque ya tenía ciertos datos de importancia para él. Estoy sano, decía, y quiero mantenerme así. ¿Cuánto puedo donar? De aquí a 3 o 4 meses usted nuevamente viene ese cheque y podría donar nuevamente. Eso fue durante la pandemia, ¿no? Eso fue durante... Esto lo vamos a explicar un poquito más tranquilos después. Año 2020, temor de las personas de ir justamente a los hospitales, las emergencias continúan, como decía, los oficiales que hacen, todos deciden salir a buscar donantes, porque había que compensar esa necesidad. Y inclusive, ¿no? El personal, nosotros no estábamos capacitados para salir a fidelizar donantes, nunca lo habíamos hecho, solamente siempre venían los donantes al hospital. Campañas de vez en cuando salían, pero ahí nosotros en Almenara desde la pandemia, que fue la 15 de marzo, hasta ahora, todos los días salimos extramuros, todos los días. Así entregamos 20 o 30. Durante la pandemia sacábamos de repente de Plaza Norte 60, 70 unidades en un día. Personas que se acercaban a donar. Y en total, con otros 200, 300, llegamos a 90, así, compensaban nuestras necesidades. Ahora estamos yendo a 2, 3 puntos, sacamos 20, 30 unidades que compensan con las personas que siguen yendo al hospital a donar. Pero siempre estamos en eso tratando de buscar justamente donantes, ¿no? Mejora la atención del personal porque ya se hace especialista en convencer. Tiene todas estas ventajas. Usted, vamos a decirle sus pruebas serológicas, usted lo vamos a chequear, etcétera, etcétera. Lo convencemos, donar a la persona, voluntario. Después de 3 o 4 meses se acerca nuevamente a donar a esa persona. Este es en Plaza Norte, este es nuestro que teníamos en Plaza Norte. Hacíamos todo eso. Esa era nuestra rutina de todos los días. Y este es un mapita interesante de MINSA, ¿no? Hay regiones en las cuales hay alta cantidad de donantes voluntarios, San Martín, Cajamarca. En Cajamarca fue el primer hospital que salió a extramuros a buscar donantes voluntarios. Después ya lo hicieron otros hospitales. Lima estuvo en 27% durante la pandemia. Hay amarillo menos de 15 y también hay de las cuales 0 donantes voluntarios, por ejemplo Tumbes. Es un mapa de MINSA, como les digo, donde más o menos muestra ¿cómo les digo aquí? La característica de las personas, ¿no? ¿Qué tanto son asequibles a donar o no en ciertas regiones? Y hay regiones en las cuales se tiene que trabajar muchísimo todavía para buscar donantes voluntarios, toda la parte roja. En otros sí ha calado la información. Durante la pandemia hemos visto que donaba el papá, donaba la mamá, iban con sus 2 hijos mayores de edad, los 4 donaban, y al cabo de 3 o 4 meses venía el hijo a donar, luego venía la hija, luego venía el papá con la mamá, y seguían ellos donando porque ya hacían esa costumbre, lo cual era bueno. Las pruebas que se hacen: HIV, HTV, hepatitis B, hepatitis core, hepatitis C, sífilis y Chagas. Se le daba un refrigerio, bueno, para que tenga dietas, un Frugos, un Gatorade. Se le daba su diploma a la persona por haber donado, por el caso, ¿no? Diploma como donante voluntario. Y ahí ustedes ven en plena pandemia con su protección, las personas cómo iban a donar. Se le daba su diploma a cada uno de ellos.
También el programa tiene un ómnibus que de vez en cuando lo presta también para hacer propaganda. Y el ómnibus es cómodo. Son una especie de 6 o 8 camillas que hay en ese ómnibus. El donante chequeado pasa a donar y con toda la comodidad del caso. Lo que el donante tiene que recibir es justamente eso, ¿no? Un buen recuerdo. A veces llega a un banco de sangre donde el personal está amargo y lo atiende mal, y cuando sale, porque yo fui obligatorio de nuevo porque iba a reponer, no más vuelvo a donar porque me tratan mal, me hacen esperar, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es tratarlo en forma agradable para que la persona vuelva. De lo contrario, no estaremos fracasando en eso. Y hay una serie de estrategias, dificultades que tuvimos, características del éxito justamente de otros donantes voluntarios, como que salió una ley que ahora ya es obligatorio poner en el DNI el grupo sanguíneo y factor. Y hace poco escuché al ministro de Salud decirle que así la persona no haya puesto que dona órganos, puede ser factible a donar en caso de que ocurra un accidente. ¿Qué pasa? A veces dice sí dono órganos, pero la familia no quiere. Para los trasplantes, que en este caso puede haber. Hay cosas interesantes que han salido también de la práctica, ¿no? El 90% de las personas puede donar, pero no lo hace. Acá pasado me da la idea, ¿no? De 20 y tantos, solamente 4 donan, debe ser un promedio de 15%. Y además puede donar, pero de repente no lo hace, por algún motivo. Eso vamos a ir viendo, ¿no? La sangre tiene una vida media corta, como les decía, 35 o 42 días. Por lo tanto, no es que yo saque sangre y me dura 6 meses, 7 meses, no. Tiene un tiempo de vida corta. Y ese tiempo hay que usarla según la necesidad. En unos países, como les digo, de Europa, ya hasta 70 años pueden donar las personas. Acá en el Perú ya estamos en 65, en Sudamérica en general. Y también en algunos países ya con 15 años puede donar la persona, aquí en nuestro país con 18. Salvo que el papá o la mamá lo autorice con 16 o 17. Que son casos muy raros, pero generalmente ya es con 18 años. Y otros conceptos más, bueno, que por ahí vamos a ir viendo poco a poco en las prácticas, ¿no? Siempre hay recomendaciones, desafíos, sugerencias. El 14 de junio es a nivel mundial el Día del Donante de Sangre. ¿Ustedes saben quién fue Carl Steiner? En 1901 descubrió el primer sistema, el ABO. Y en honor a él, que ese día ese fecha de nacimiento, se determinó que a nivel mundial el 14 de junio es el Día del Donante de Sangre. Bien, preguntas. Estoy dando una introducción más o menos de lo que vamos a hacer, que es bastante. Vamos a ir avanzando en las teorías algunas cositas, otras le voy a hacer llegar a su delegado o delegada información para que la comparte y también podamos ir a la par de eso. Ustedes van a elegir un delegado y me van a decir entonces quién es para poder coordinar con esa persona. Pero antes que se vayan, que ya nos pasamos.